¿Vamos pues? ¿Vamos? Buenos días, muchas gracias por venir. Gracias a los ponentes, sobre todo, por enriquecer esta jornada de hoy. Bueno, para quien no me conozca, soy Héctor, actualmente presido esta casa con Ubuntu de España y ante por supuesto agradecer por vuestra asistencia. Quería dar la bienvenida un poquito a un día tan representativo como hoy a esta actividad. El 25 de noviembre, como bien sabéis, conmemoramos, por dicho, el Día contra la Violencia de Género, un día que ojalá hace muchos años hubiese dejado de existir, máxime cuando consideramos que somos una generación pues que ha pretendido, o sus padres y demás, pero ha pretendido ser educada en los mínimos de igualdad y que está claro a las cifras de Margarito que se puede considerar que se ha fracasado con ella, ya que en muchos casos las cifras siguen agravando y además con las nuevas herramientas, con las tecnologías de la información y la comunicación, incluso continuamos siendo incluso más perversos en violencias como las de control, la cual centramos la campaña del año pasado, de las cuales salieron sudaderas que ya, como me han preguntado algunas personas, por supuesto son para que las cojáis. Y al fin y al cabo, pues después un poquito esa campaña que sacamos el año pasado, se multiplica un poquito con esa visibilidad que veréis cuando la hayáis puesta. Así que sí, que son para que las cojáis, que no te la estamos vendiendo ni nada, como me habéis preguntado a algunas personas. En ese aspecto, bueno, pues Juventud de España a todos los niveles siempre ha sido punta de lanza de la transformación social, también como herramienta feminista, también como herramienta de empoderamiento de las entidades juveniles, dándoles formación sobre el feminismo, así como decíamos, empoderando en sus cuadros desde siempre, siendo, como decíamos, lo más innovador y escuchando siempre las recomendaciones de entidades pues, de mujeres jóvenes como expertas en lo que son evidentemente esa temática, y en ese aspecto creo que es un orgullo cabezar una entidad como esta, como el Juventud de España, que tiene ese matiz como decíamos, feminista. Yo la verdad es que estaba recordando cuando pensaba que comentar en la apertura unas palabras de nuestro vicepresidente, de Víctor Relova, que la verdad que es cuando desarrolla su discurso siempre pues se le ocurra mucho metiendo citas y demás. Y yo hay una cita que me gustó mucho que comentó una vez, de la cual me perdonará su autor o autora, creo que era autor, el que no lo nombre porque no me acuerdo quién era, pero la cita venía a decir algo así de que aquellos hombres que quieran luchar por el feminismo, más que buscar su lugar en el feminismo, deben coger su lugar y hacerlo feminista. Así pues, aquí por nuestra parte tenéis vuestro lugar para que este lugar sea 100% feminista, cogerlo, tomarlo y por supuesto tenéis toda la jornada y todos los días del año, no solamente hoy, para venir a reclamar el fin de la violencia machista, el fin de este genocidio por género. Y lo dicho, hoy es un día significativo, pero lo tenéis, este lugar lo tenéis todo para vosotras. Muchas gracias. Yo, así como he disculpado con las ponentes, estamos también preparando una serie de eventos más esta semana, por lo cual los tendré que dejar, pero gracias a las tecnologías de información y la comunicación, que también sirve para bien, están siendo emitidos tanto en streaming, el enlace lo hemos puesto ya por Twitter, como está siendo grabado. Así que quien quiera luego alguna ponencia, volver a repasar alguna cosa que hayan dicho y demás, lo subiremos en los próximos días en el canal de YouTube. Muchas gracias. Sí. O puedo mover la cámara. José, ¿es un pasito para adelante? Yo creo que si es... No, al revés. Si es un pasito para atrás, mírate aquí. O si no os ponéis aquí al revés, como veis. Yo lo que sugiero es que la intérprete se cambie y se ponga entre Josué y ¿cómo se llama? Pero es fuera sencillo. Y se mueve... Por la pantalla está bien ahora, ¿eh? ¿Muy bien? Sí, vale. Sí, pero que estamos... Sí. Los
también por el streaming se ve bien. Si no, para fijarlo, no es más que mover el cámara que más bonito y más preciso. Ahora hay que... Ahora mismo. Sí, ya está, ya está. Y aquí se la ve. Era mejor la posición original. Vale. Vale, para lo que veáis. O sea, aquí se ve perfecto. Bueno, después del simple visto del directo, bienvenidas a todas. Gracias por venir a este debate joven por el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Mi nombre es Josué, soy técnico en el área de Igualdad y Derechos Humanos del Consejo de la Juventud de España. Y bueno, voy a ejercer aquí la función de moderador de este debate, que responde un poco, no responde de manera central a una preocupación que tenemos que compartimos en la Comisión de Igualdad, y es la situación real de la violencia de género y sus distintas manifestaciones en la población joven, ¿vale? Por ello, se nos ha ocurrido abrir un espacio de debate donde podemos contar componentes como los que nos acompañan hoy, y además fomentando sobre todo la participación de la juventud, ¿no? Por ello, cualquier persona puede participar desde casa a través de streaming, utilizando el hashtag DebateJoven25N, y una vez las compañeras hayan hablado un poco lo que han traído preparado, pues abriremos el turno de palabra y debatiremos un poco entre todas. ¿Vale? Para no enrollarnos más, porque ya creo que el director ha dejado claro un poco los aspectos así que yo tenía por aquí anotados, vamos a dar paso a Begoña Marugán. Ella es doctora en Sociología y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente asociada a la Universidad Carlos III y adjunta a la Secretaría de la Mujer de la Federación de Servicios de Ciudadanía de Comisiones Obreras. Tiene desarrolladas líneas de investigación relativas a la violencia contra las mujeres y el trabajo y el empleo. Ha participado en diversas obras colectivas y es coautora de Amor, Razón y Violencia, y así de una extensa lista de artículos. Luego presentaré al resto, si no se os olvida. Candidata al Congreso. Luego. Y candidata al Congreso. Una cosilla. A la hora de hablar, para que la compañera pueda hacer su trabajo sin problema, vamos a darle en cuenta que hay una persona traduciendo. Vale, me parece bien la patada. Bueno, gracias por la presentación, Josué, y gracias al Instituto de la Juventud por invitarme a participar en las jornadas. La verdad es que para mí es un lujo y tengo que decir que estoy un poco saturada, pero cuando vi quienes estaban en la mesa dije, pues si ellas están, yo también. Yo quiero estar con ellas porque me parece un momento, me agrada y todo mi reconocimiento público porque ellas han hecho un buen trabajo, ¿no? Yo lo que voy a hacer es una cosa bastante simple. Lo que voy a hacer es un pequeño recorrido nominal. Voy a intentar hacer una pequeña evaluación. Va a ser pequeña porque tengo poco tiempo, sobre el tema de violencia de género. Porque a veces cuando hablamos de violencia de género lo hacemos al calor de los hechos más recientes. Y eso creo que es negativo, porque lo que nos sale es el dolor, nos sale la rabia, nos sale la sinrazón. Entonces lo que voy a hacer es un recorrido
a través de 40 años para que veamos cómo se ha evolucionado el tema de violencia de género y voy a plantear ¿y ahora qué? ¿El ahora qué? Y lo voy a plantear también porque hay una cuestión importante y me parece que tenemos que tenerla en cuenta cuando tenemos un concepto tan claro como violencia de género, pensamos que ya hemos llegado a la situación final, que hemos sido capaces de visibilizar un problema. Cuando conceptualizamos, repolitizamos o politizamos, ¿no? Y sin embargo lo quiero mostrar para que pensemos que a veces los conceptos que pensamos que nos están haciendo ver determinadas realidades, lo que hacen es ocultarnos, ¿no? Y que estemos atentos a ese fenómeno y atentos. Entonces, el recorrido yo lo empiezo en los años 60. El recorrido daros cuenta que el tema de la violencia contra las mujeres empieza a hablarse muy recientemente. Estoy hablando de hace 40 años. Contra el maltrato a los niños, en 1850, Pablo Zaskia ya hablaba del maltrato a los niños. Sin embargo, el maltrato a las mujeres empieza a hablarse muy tarde. ¿Y cómo se empieza a hablar del maltrato contra las mujeres? No se empieza a hablar de maltrato. ¿Sabéis quién? El referente fundamental que empezó a sacar el tema de la violencia fue el tema de la violación. Se empieza a hablar de violaciones y como podéis imaginaros, fue primero el movimiento feminista y no fue el movimiento feminista español, porque bastante tenían con haber estado luchando contra el franquismo y contra una violencia institucional que se imponía, ¿no? Fueron las americanas. Fueron las americanas en los años 60 y 70 cuando empezaron a trabajar con esto. Y empezaron a trabajar desde una cuestión que parece contradictoria, pero no lo es. Empezaron con el debate de la propiedad. El debate de la propiedad privada. ¿Qué nos pertenece? Lo que más nos pertenece es nuestro cuerpo. Entonces, fue el derecho al propio cuerpo el que llevó a la idea de no tenemos derecho a nuestro cuerpo, por tanto no podemos ser violentadas, no podemos ser violadas, ¿no? Entonces fue el concepto de violación por el que arranca. Y fueron las mujeres de Boston, de la salud de Boston, es un tema, empezaba con un tema sanitario. Este concepto de violación, sabía que había violaciones y empiezan a denunciarlo, pero no sabíamos cuántas, porque era una cuestión muy oculta. Entonces había que hacerlo evidente. ¿Cómo se hizo evidente? Pues las feministas inglesas hicieron en los años 83 y 84, durante 2 años, una investigación en el centro de Londres, para ver la prevalencia que había de violaciones en una ciudad así. Y los resultados fueron espectaculares. El 17% de las mujeres que fueron entrevistadas habían sido violadas. Y lo más interesante es que de ellas, el 10% de las mujeres violadas no habían sido violadas por un violador de estos, un sujeto siniestro que te ataca por la noche, que está perturbado mental. Habían sido violadas en su casa o por personas conocidas, mayoritariamente por sus compañeros, excompañeros. De tal manera que además vimos que no solo las violaban, sino que además también las maltrataban. Y de la violación se pasa a los malos tratos. Y entonces cuando el debate sí llega a España, son los años 80, es el año donde aparece el Instituto de la Mujer. Y es a través del Instituto de la Mujer cuando empiezan a cogerse estadísticas. Y las primeras estadísticas son estadísticas de la policía, muy mal hechas, pero son las primeras estadísticas, una forma de visualizar. ¿Qué tenemos entonces ahí? Una serie de grupos y clubes de mujeres. Y la idea de que teníamos que empezar a aprender de lo que estaban haciendo nuestras compañeras, fundamentalmente las inglesas, que eran las más adelantadas. Y vemos que las inglesas lo que están es abriendo casas de acogida. Entonces es cuando en España se empiezan a solicitar casas de acogida. ¿Para qué? Pues para evitar que nos maten. Esa es la idea. La presión del movimiento feminista llega a los organismos internacionales durante ese recorrido de 10 años. Y tenemos organizaciones como Naciones Unidas que empieza a hablar de la violencia contra las mujeres. No habla solo de violación. He traído aquí un cuadro. He traído un cuadro que lo hace muy significativo. No habla solo de violación, sino que el concepto de violación después se hace más amplio. Ya no es violación solo, sino maltrato. En los años 90, las organizaciones internacionales presionadas por los movimientos feministas empiezan a hablar de violencia contra las mujeres. ¿Qué es esta violencia contra las mujeres que define Naciones Unidas en 1993 en la Declaración contra la Eliminación de Violencia? En su artículo 2, Naciones Unidas, lo que nos dice es: violencia es todo acto físico, psíquico, sexual que maltrata a las mujeres.
tanto en su casa como fuera de su casa, tanto en el trabajo como acosos laborales, tanto la prostitución forzada, tanto los matrimonios forzados, y habla de una cosa que es importante, sobre todo en nuestros días, que parece que se ha olvidado, y es la violencia institucional. Y Naciones Unidas en su artículo 2 tiene la mejor definición y la mejor explicitación de violencia contra las mujeres. De tal manera que va abriéndose el concepto y los contenidos son mayores. Vamos abriendo también el nivel de intolerancia frente a determinados comportamientos, y eso es importante. ¿Qué sucede en el Estado español? En el Estado español, a finales de los 90, lo que sucede es el asesinato de Ana Orantes. El asesinato de Ana Orantes sucede en diciembre de 1998. Todo el mundo lo recordará. Yo no sé si lo recordaréis, porque sois jóvenes. Como sois jóvenes, sabéis lo que sucedió con Ana Orantes, ¿no? Ana Orantes era una señora que estaba separada de su marido, pero que compartía en casa. Uno vivía en la parte del piso de arriba y ella vivía en el piso de abajo. Y fue a un programa de estos de reality show, concretamente de Inma Soriano, y contó que su marido la llevaba maltratando no sé cuántos años. En ese momento, el paisano que lo vio en el bar dijo: esta noche te mato. Y efectivamente, esa noche la mató. Esa noche la quemó viva. ¿Qué pasó con Ana Orantes? Ana Orantes no era ni la primera, ni la única, ni la última mujer que fue quemada viva por su pareja. Sin embargo, fue la primera mujer que fue quemada viva por su pareja después de salir en televisión. Eso fue un hecho fundamental y creó el fenómeno mediático de la violencia contra las mujeres. Que en aquel momento estaba el Partido Popular en el poder, empezó a denominarse como violencia doméstica. El partido de gobierno hizo 2 planes contra la violencia doméstica. Y de tal manera que esta violencia que teníamos contra las mujeres tan amplia se reduce a violencia doméstica, la violencia que ejercen los esposos o exesposos contra las mujeres. ¿Por qué saca el Partido Popular 2 planes? ¿Porque es muy generoso? ¿Porque está muy concienciado? Pues no. Lo saca porque hay una normativa europea que lo obliga. Es una normativa que obliga a los estados a tomar medidas contra la violencia que se produce en casa. Porque empezamos a tener datos y nos damos que la violencia que se produce por los esposos o exesposos es elevadísima en todo el mundo. Pero nos damos cuenta que esta violencia doméstica es un eufemismo que no sirve. Naciones Unidas durante varios años llama la atención al gobierno de España y le dice que este concepto lo único que hace es tapar una realidad, porque no sabemos quién es el agresor y quién es la agredida. Me parece que es que la lavadora y el frigorífico se están pegando, que resulta que no es eso. Y que además lo doméstico es mucho más amplio. Podríamos pensar en que hay maltrato con los mayores, con los abuelos, maltrato a los niños, pero es que hay que clarificar la situación, porque aquí hay una cuestión de género fundamental que se está tapando, ¿no? Entonces, esa polémica da origen a que hablemos posteriormente de lo que se ha denominado violencia de género. Y sacamos en 2004, se aprueba una ley que es la ley 1/2004, que es contra la violencia de género. Y pensamos que al abrir el concepto, ya hemos conseguido abrirlo todo, pero nos hacemos trampa, como el bus. Y cogemos y hablamos de violencia de género pensando que estamos abriendo todo el abanico conceptual y no hemos hecho absolutamente nada, porque no nos hemos movido un ápice, porque el artículo 1 de la ley 1/2004 vuelve a referirse a la violencia que ejercen las personas con las cuales has tenido una relación afectiva. Es decir, estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de violencia de género. Y lo que hacemos es que no hablamos ni de la trata, no hablamos ni del acoso laboral en el trabajo, no hablamos ni de los matrimonios forzados, no hablamos de todas esas otras violencias psicológicas. ¿Qué ha sucedido? Que ha habido una crítica importante y en este momento el concepto es más amplio. En este momento estamos hablando de violencias, en plural, machistas. Y estamos pidiendo una transformación de ese artículo de la ley, porque en realidad queremos proteger a todas las mujeres que sufren violencia, sea cual sea su situación. Y bajo ese epígrafe de las violencias machistas, que estaríamos otra vez aquí, como colocados aquí, como lo que decía Naciones Unidas, se hace la marcha del 7N. Y la marcha del 7N es importantísima. Viene muchísima gente, vienen muchísimas mujeres. Una cosa muy importante, vienen muchos hombres que entienden que el problema de la violencia no es un problema de las mujeres, es un problema también suyo. Sobre todo hay algo que me parece importante para este debate. Viene mucha gente joven, que
teniendo en cuenta que los datos del último informe dicen que 1 de cada 3 personas jóvenes entiende que es normal controlar a su pareja, me parece que es un elemento fundamental, un elemento de cambio fundamental. Sin embargo, nos quedamos tan contentas con la mani de 7 y no tardamos ni 3 horas en sentirnos otra vez tristísimas porque ese mismo día hay otro nuevo asesinato. Y la semana posterior hay 8 asesinatos. El asesinato es una reducción y un simplismo. La violencia contra las mujeres se produce en muchísimos ámbitos. El asesinato es la expresión más bestial. No podemos centrarnos en el asesinato, tenemos que denunciarlo, pero tenemos que ir deconstruyendo esos otros procesos, esos otros micromachismos que van permitiendo que se llegue al asesinato y denunciarlo. Tenemos que bajar nuestro nivel de tolerancia, porque hay muchísimo micromachismo o violencia simbólica que es fundamental destruir para que los asesinatos no se produzcan. ¿Me paro ahí? Podría decir más cosas. Gracias, Begoña. ¿Podemos aplaudir o no? Sí. Ahora damos paso a Platero, a Lucas Platero. Él es activista trans y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ahora no lo olvidé. Por la UNED, perdón. Investigador y autor de diversas obras sobre feminismos y sexualidades, como por ejemplo Transexualidades, editado por Bellaterra en 2014, o Intersecciones, Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada, por la misma editorial, por Bellaterra, en 2013. Actualmente también es docente en Intervención Sociocomunitaria en la Escuela Pública de Madrid. Muchas gracias. La verdad es que he estado aquí en el Consejo de la Juventud en numerosas ocasiones, muchas de ellas cuando todavía era joven, y mola venir para hablar de estas cuestiones y sobre todo pues, con estas compañeras de mesa, ¿no? Cuando Josué me invitó a este evento me pareció guay, sobre todo el formato este de poder utilizar el diálogo, la conversación más corta en lugar de una charla, no sé, un formato mucho más dialogado, donde tuviera una parte importante la posibilidad de la interlocución, no solamente desde internet, sino con la mesa y sobre todo con las compañeras que, bueno, no coincidimos tanto como nos gustaría, pero para mí es un placer. Sobre el tema de violencia, gracias por hacer este recorrido, porque lo que yo quería hablar un poco es de la percepción que tenemos en la escuela pública, en secundaria con adultos, la gente que trabajamos con jóvenes adultos en la universidad, porque muchas de estas ideas que podemos tener desde la investigación, o que yo puedo tener personalmente, yo me llevo un susto de realidad muy a menudo con mis estudiantes cuando ellos te dicen o cuando les confrontas o cuando hay actividades que tienen que ver con esta cuestión, y a mí me ayuda a tener los pies en la tierra y a no creer que estamos solo en el ámbito de la investigación o de la concienciación o de qué es lo que piensan mis compañeras feministas, lo que puedo pensar yo mismo, porque hay que contrastar un poco con la realidad. En realidad pues son mis estudiantes, pero habitualmente 105 estudiantes de 18A, ¿no? Que me ayudan un poco a tener los pies en la tierra. Lo primero es que la sensación que nosotros tenemos de que esto es una cuestión muy importante, que yo diría que no causa toda la alarma que debería, es decir, cómo es posible que hayan todas estas muertes, cómo es posible que la violencia esté tan extendida y que no nos preocupe, como sociedad esto no nos preocupe tanto, o la necesidad imperiosa que yo tengo de hablar de este tema siempre que puedo. Mis estudiantes no la tienen. Mis estudiantes no la tienen porque la sociedad española no la tiene. Así que ellos perciben y ellas perciben a menudo que cuando hay alguna actividad en el aula, hacen así, ¿no? Soplan y piensan que guardan el cuaderno y lo guardan en la cartera. Que era una cosa de las que no entran en el examen, de las que no hay que tomar notas, porque esto vamos a jugar un ratillo, vamos a pasar la tarde, incluso si el profe no me ve, pues me traque un rato y me quedo fumando. Es decir, hay una percepción de que esto es un tema secundario, poco relevante, y yo creo que nos toca resituarlo en el centro, dentro de las cuestiones que son importantes, que sí entran en el examen, que sí tienen que ver con las cosas que se explican en la pizarra, las cosas que hay que anotar en el cuaderno, ¿no? Por otra parte, creo que se te está transmitiendo ciertas ideas simplistas o que hay una manera, digamos, de presentar esta cuestión como que hay unos hombres que son malos o están perturbados porque están locos o están drogados, y luego hay unas pobres mujeres que son unas víctimas. Yo creo que esta explicación diádica es terrible porque genera
una manera esencialista de acercarnos a la realidad, donde las mujeres jamás pueden ser otra cosa que no sean víctimas, y esto es terrible, ¿no? Hace unos días en Málaga estaba en una mesa con juristas y alguien dijo, es que las mujeres somos débiles. Bueno, yo creo que ella misma, en primera persona, si tú le preguntas qué es débil, claro, como catedrática diría que con lo que le ha costado ser catedrática no tiene una de debilidad, pero seguir afirmando que las mujeres son débiles o seguir confinando a las mujeres casi como si estuviéramos en el Titanic, mujeres, niños y en seres de valor, no sé, como cosas que igual sería bien que no se ahogaran en un hundimiento del Titanic, pues es que nos dan muchas pistas de cuál es la consideración social de ese sujeto, si queréis, subordinado, secundario de la sociedad, que nos permitimos, ¿no?, decir que las mujeres son el 79% de personas que importan poco, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que como resituarlo, ¿no? Y que probablemente nos toca hablar de la violencia de una manera un poco más compleja, con muchos más matices, porque muchos chicos no se sienten agresores, muchos chicos no se sienten violadores, incluso si agreden a las chicas, ¿vale? Porque rechazan de plano toda esta explicación binaria de que las mujeres son víctimas y que los hombres son agresores, y entonces, claro, nadie que es agresor. Es como tú le preguntas a alguien si es racista, si es sexista, pues va a decir que no. Luego las cosas que dice, las cosas que hace, dirán otra cosa de esa persona, ¿no? Pero yo creo que en la manera que nos acercamos en este tema con la gente joven tiene que ser una manera que les saluda, que les problematice, que les haga pensar, pero yo creo que no genere un rechazo de entrada de plano y que el marco no esencialice diciendo que todos los hombres son iguales entre sí, todas las mujeres son iguales entre sí. Porque ellos saben que esto no es así. Y entonces van a percibir que les estamos contando un rollo macabeo, ¿no? Entonces yo creo que este rollo charlista que tenemos, pues hay que cortarlo un poco y hay que partir un poco de las cosas que les preocupan. Hay que hablar de WhatsApp, hay que hablar del amor, hay que hablar de lo que tú deseas, de que tu libertad pasa por tener en cuenta la libertad del al lado. Yo creo que estas cosas se pueden hablar, y se pueden hablar a todo tipo de edades, no solamente en secundaria, ¿no? Creo que también nos toca hablar claro, ¿no? Hablar claro, porque tienen unas alumnas mías, es que esto de la violencia de género parece que tiene uno que es género y te sacude. Y me parece súper esclarecedor. Me parece muy esclarecedor porque si no llega el mensaje de que esto es una violencia machista, de una ideología machista, mis alumnas hacen estos símiles. Entonces, si ellas hacen estos símiles y están estudiando y tienen motivaciones, yo, unas chavalas estupendas, ¿cómo será la gente que no tiene ni la motivación y son chavalas estupendas ni quiere estudiar ni formarse en estas cuestiones, ¿no? Creo que ellas atinaban muy bien en la idea de que tenemos que ser claros en las cosas que decimos, ¿no? Creo que nos toca desesencializar, como decía, no todas las mujeres son iguales entre sí, no todas las necesidades de las mujeres son iguales entre sí, no todas las mujeres son vulnerables a la violencia de género, hay una cuestión que se llama clase social. Es decir, si tú vuelves a casa el coche con un chofer, ¿no?, y eres una persona que formaba parte de la élite, es muy difícil que alguien te violente por cuestiones sexistas. Por una cuestión clara, y es que es la clase social, no sé si me explico, es decir, que la violencia contra las mujeres no solamente la ejercen los hombres, también la pueden ejercer otras mujeres, ¿no? Yo creo que esto es algo que podríamos pensar. Yo creo que a la violencia hay que dar un contexto, es decir, que yo hago mucho ese recorrido y hay que explicar a la gente por qué las cosas son así. Y por qué las cosas podrían ser de otra manera si nos esforzáramos a hacerlo de otra forma. Porque si no, nos da la sensación de que siempre fue, siempre es y siempre será. Y entonces hay que generar una posibilidad de ruptura, ¿no? De que las personas podamos ser capaces de imaginar que nuestra vida fuera de otra manera. Porque si ni siquiera te puedes imaginar, es que realmente nunca nos pondremos en marcha y cogeremos las cosas por la mano y nos pondremos a cambiar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que matizar, hay que dar matices que además sean comprensibles y que se acerquen a las realidades de las personas, ¿no? A mí me gusta, como tú has hecho, hablar de violencia en plural. Me gusta hablar de violencia en plural porque me da la sensación que incluso la violencia que tiene que ver con el machismo o las cuestiones de género es plural, no es una violencia toda exactamente igual, no corresponde siempre a esta idea de una señora mayor que tiene un marido borrachín terrible que le sacude. Esto será verdad para muchas personas, pero no siempre es así, ¿no? Y a mí me gusta además aprovechar la ocasión para hablar de cuando lo que te violenta son ciertas normas sobre cuál es el comportamiento normativo, es decir, cómo tiene que ser de los hombres y de las mujeres. Yo creo que el sexismo claramente es esto, cuando las chicas tienen que ser de una manera muy determinada, tienen que ser complacientes, tienen que estar por la otra persona,
tienen que ser guapas, tienen que ser listas, pero no demasiado, no interrumpir mucho, ser suaves. Todas estas cuestiones ya contienen un nivel muy alto de violencia. Y esta es una cuestión que en la vida cotidiana la estamos viviendo y no sentimos que esto tiene una capa de violencia alta, y sí la tiene. Lo mismo podríamos decir todas aquellas normas que aprisionan, ¿no?, esa masculinidad férrea que pasa por tener una virilidad que tiene que estar asociada a la agresividad, al yo más, al puñetazo en la mesa, en fin, todas esas cuestiones que también tienen una cantidad muy alta de violencia y que toleramos bastante bien. Y que de hecho decimos que alguien es líder, que alguien tiene fuerza, que tiene carisma, ¿no? Tiene poderío, que dice una amiga mía andaluza, tiene poderío, ¿no? Bueno, ¿qué es esto del poderío? Porque esto es un poderío de mierda. Y esto de dar un puñetazo en la mesa no me parece que sea tener más razón que alguien que no da un puñetazo en la mesa. Y esto es una cuestión que la vivimos cotidianamente. Vamos, estoy pensando en mi curro y yo lo vivo cotidianamente, ¿no? Y este sexismo en realidad no tiene mucho que ver con la homofobia, no tiene mucho que ver con la transfobia, con la lesbofobia, cuando estamos diciendo que hay unos marcos muy estrechos para el comportamiento de los hombres y de las mujeres, y cuando te sales, o puta o maricón, ¿no? Travelo o lo que quieras. Es decir, una serie de adjetivos que tienen el valor de la injuria, que sujetan a las personas dentro de un comportamiento que tú en un momento dado, pues es que ni siquiera querías comportarte así, pero el entorno te está empujando a que vayas y te está modelando sobre cuál es el comportamiento aceptable, ¿no?, para ti como persona joven, ¿no? Yo creo que además si no tenemos cuidado de hablar de los detalles, nos pasará que habrá problemas que nos parecerán inconcebibles. Es decir, si esto es una cuestión de hombres que pegan a mujeres, que tienen ese perfil la idea del perfil del maltratador o de la maltratada, pues habrá problemas que no seremos capaces de ver. Por ejemplo, la violencia que viven las mujeres trans, ¿no? Las mujeres trans tienen algunas dificultades en su vida cotidiana que tienen que ver con si la gente las reconoce como mujeres, como formar parte del mundo laboral, como acceder a unos derechos mínimos que tienen que ver con la documentación, con estar en el mundo de una manera parecida, con unas oportunidades parecidas a otras mujeres. Bueno, hay mucha gente que piensa que las mujeres trans son mujeres de segunda clase. Si estábamos diciendo ya que las mujeres en general parecen como sujetos secundarios, ya las mujeres trans, pues no sé qué decirte. El abecedario pues podría ser más Z, ¿no? Hay otros problemas que no entendemos, como la violencia en parejas de mujeres lesbianas. ¿Por qué? Porque si esto es un problema de señores malos, muy malos y borrachos que pegan a sus mujeres, entonces en una relación lésbica no puede haber violencia. Y yo creo que esto tiene que ver con el marco mismo con el que estamos mirando la realidad. Y luego, pues cuestiones, por ejemplo, las criaturas, ¿no?, en la niñez, en la juventud, los niños y las niñas, los jóvenes, que se les está obligando a cumplir con unas normas de género. Y esto clarísimamente, ahora que tenemos una Navidad a la vuelta de la esquina, los juguetes, lo que yo deseo para jugar, lo que yo deseo para materializar mi identidad, para mostrarme ante el mundo. Yo tengo un sobrino de 2 años y medio que, como no podría ser de otra manera, le encanta el rosa. Entonces tú te preguntas de qué color quiere algo y lo quiere rosa. Y yo, claro, estamos todos un poco así como diciéndole, a mí me parece fenomenal que le encanta el rosa, pero ¿cuál va a ser la reacción de su entorno cada vez, ¿no?, que le empiezan a decir que esto es de chicos, esto es de chicas, y le van a hacer saber que esto no es apropiado para él, ¿no? No sé cuánto tiempo podemos hacer esta burbuja alrededor de él, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo con tantas otras personas que se tiene que enfrentar a esta cuestión de lo que es apropiado y lo que no. O los propios niños y niñas trans, ¿no?, los chavales adolescentes trans, que todo el rato pues se tienen que debatir entre las terapias reparativas, es decir, pórtate como te tienes que portar, o buscar algunos resquicios de libertad para poder ser, ¿no? En conjunto, lo que estoy planteando por cerrar es la idea de que necesitamos hablar de una manera mucho más clara y al mismo tiempo con muchos más matices de qué es esto de la violencia, para no repetir esquemas o para no generar un impacto negativo con lo que estamos diciendo. Es decir, que hay, como los medicamentos, ¿no?, cuáles son los efectos secundarios de las cosas que decimos, ¿no? Que yo creo que toca, con toda la experiencia que tenemos de trabajo en violencia, ver esos matices, ¿no? Y lo dejaré aquí, ¿te parece?